Vamos a leer la palabra de Dios. Abran sus Biblias por el libro de Apocalipsis, capítulo 2. ¡Aleluya! Y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Amén. ¡Eso! Sí, Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Siéntense, mis hermanos. ¡Aleluya! Bueno, seguimos con los mensajes a las iglesias, y hoy toca a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Pero antes de empezar, yo creo que se imaginen una cosa. Imagínense que eres parte de esta iglesia de Esmirna, ¿no? Al momento de recibir esta carta, puedes ver que tus hermanos y tú mismo estáis sufriendo bastantes cosas, penurias, varios han muerto, otros han perdido sus casas, posesiones, trabajos, y algunos incluso su familia, al punto de que han llegado a ser mendigos. Sin embargo, llega una carta del apóstol Juan, de parte de Jesucristo, donde te dicen que vendrán más sufrimientos. Y no solamente eso, sino que hasta puedes enfrentar la muerte. ¿Cómo nos quedaríamos? Es fuerte pensar eso, ¿verdad? Pero no está muy lejos de la realidad, No piensen que está muy lejos de la realidad. Entonces, vamos a analizar el mensaje en esta mañana, este mensaje que el apóstol Juan, por medio de Jesucristo, envió a esta iglesia. Vamos a ver la exhortación, ¿no? Y la promesa que el Señor Jesucristo entrega a esta congregación. Y después vamos a ver todo eso, cómo nos impacta hoy a nosotros como iglesia. Vamos a intentar hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver primero, para hacernos una idea de el contexto de la iglesia, cómo era esa iglesia en este tiempo que escribió el apóstol Juan esta carta a esta iglesia, ¿no? La ciudad de Esmirna corresponde hoy existe, pero tiene otro nombre, se llama Izmir, que está en Turquía. Perdónenme un poco los nombres porque no estoy yo muy... Y era una ciudad portuaria, unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. ¿Se acuerdan de la iglesia de la última vez que hablamos de la iglesia de Éfeso, no? Fue fundada hace miles de años, y en tiempo de Pablo tenía unos 250.000 habitantes. Esmirna era una ciudad muy fiel a Roma, muy fiel, demasiado. Mucho antes de que Roma llegara a ser la indiscutible señora del mundo, Esmirna ya había dado su voto y nunca le había fallado en su lealtad a Roma. Tal era la reverencia que sentía Esmirna por Roma, que ya hacia 195 años antes de Cristo fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma. Y en el año 26 después de Cristo, cuando las ciudades de Asia Menor se disputaban el honor de edificar un templo a la divinidad de Julio César, Tiberio, que era el segundo emperador romano, pues fue elegida Esmirna como ciudad para tener ese privilegio de hacer ese templo, ¿no? Pero la ciudad, aunque era
procesaban ese espíritu hacia Roma, ¿no? Era una ciudad muy hermosa, ¿no? Siendo conocida como la corona de Asia. Esto era porque sus edificios públicos eran muy espléndidos, ¿no? Y se ubicaban en la cumbre de una colina que se llamaba Pagos y formaban como una corona. Todas estas cosas las pueden ver en internet si tienen interés y conocerlo y verán que es muy curioso, ¿no? Y esa colina, esa montaña también luego resultó también muy fuerte y muy criminal para los cristianos. Pero Esmirna no era solo grande en comercio, en belleza y eminencia política y religiosa. También era una ciudad en la que florecía la cultura. Era una ciudad muy culta. Había una biblioteca pública muy importante. Tenía un odeón, que era un pequeño teatro cubierto, donde era el hogar de la música, y un teatro que era uno de los más grandes de toda Asia Menor. Y también también Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban unos juegos deportivos, ¿no? Famosos también por toda Asia Menor. O sea que en este contexto vivían estos cristianos en esta ciudad, ¿no? Y podría decir, y no era tan mal, ¿no? No era tan mal. Pero mirad, la iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida. Y muchos de los creyentes en Jesucristo de esta ciudad padecieron persecuciones, discriminaciones, llegando hasta la muerte. ¿Por qué? Porque esta iglesia luchaba contra dos fuerzas enemigas muy fuertes. La primera era una población judía muy opuesta al cristianismo, como vamos a ver un poquito más adelante. Y segundo, una población que no era judía, pero que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador, algo que no hacían los cristianos, supuestamente, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas enemigas luchaban muy fuerte contra los cristianos y por eso estaban perseguidos, estaban, muy fuertemente oprimidos en todos los sentidos. La persecución y el sufrimiento eran inevitables, ¿no? En un ambiente así. Por una parte, la fidelidad de los ciudadanos a Roma y por otra, la fuerte oposición por parte de los judíos. Así era muy difícil vivir una vida cristiana. Pero la iglesia de Esmirna nos ha dejado como ejemplo, como un ejemplo de fidelidad, pero total, al Señor, pero en una fidelidad cualquiera, sino una fidelidad en medio del sufrimiento y de la persecución, que eran fieles a Dios, pese a que eran perseguidos, pese a que eran maltratados, ellos se mantenían fiel. Por eso el título del sermón de hoy, ¿no? Esmirna, una ciudad fiel, una iglesia fiel. Lo primero que quiero que veamos como dijimos la semana pasada, es que Jesús sabía lo de esta iglesia. Jesús sabe todo, Jesús está en medio de su iglesia. Recordamos la semana pasada, dice que él estaba en medio de los 7 candelabros de oro, que eran las 7 iglesias. Él está en medio y él sabía lo de esta iglesia. Él empieza hablando en el versículo 9, dice: yo conozco tus obras. Él conoce a la iglesia, él conocía a esta iglesia de Esmirna, él conoce esta iglesia, él conoce la situación de cada uno de nosotros, ¿no? Jesús sabía muy bien lo que estaba sucediendo a esta iglesia, porque él la conoce de manera profunda, él nos conoce a todos. Él conoce las obras de la iglesia, donde ella está y lo que ella está pasando, ¿verdad? Y el verbo conocer aquí, la palabra yo conozco, ese verbo, ¿no? Es la traducción que significa ver, mirar, observar algo atentamente, mirar algo con atención. Y eso es lo que hacía el Señor a esta iglesia. Él sabía todas las situaciones que estaban pasando, por dificultades. El Señor estaba observando atentamente lo que estaban pasando. Los creyentes fieles de Esmirna no estaban solos, ¿verdad? Jesús estaba allí, presente, en medio de la iglesia. Él conocía las obras de aquella iglesia, conocía su tribulación, su pobreza, y la blasfemia que se estaban levantando contra ellos por medio de los judíos. Y el Señor lo sabía, ¿no?
Él es plenamente, Dios, Jesús es plenamente consciente de la presión de cada creyente, de tu presión, de tus circunstancias, de tus sufrimientos, de tu enfermedad. Dios lo sabe, ¿eh? Dios está en medio de su iglesia, ¿no? Y sabéis una cosa, Él se involucra en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces quiero compartirles algunos puntos muy importantes de esta carta que necesitamos destacar y que quiero destacar. Primero dice que ellos estaban haciendo frente a las tribulaciones. Esta iglesia estaba haciendo frente a las tribulaciones. Mirad, la palabra tribulación en la Biblia se refiere a sufrimiento, a aflicción o angustia. O sea, que estaban pasando por sufrimiento, por aflicción y por angustia, ¿no? Y es un término muy radical, ¿verdad? Literalmente significa aplastar un objeto, comprimiéndolo. O sea, ¿sabéis? Describe a la víctima, a esta víctima como que estaban siendo aplastadas, ¿no? Y su sangre esparramada por el suelo. Eso es lo que significa esto. Estaban siendo aplastadas, estaban siendo oprimidas. Cuando cogemos un limón y le estrujamos para sacar el zumo, así estaban siendo oprimidos esta gente, esta iglesia, ¿no? La iglesia de Hermina estaba siendo aplastada bajo una fuerte presión. Y esto es interesante, es muy interesante, esta relación con el nombre de Esmirna. Porque la palabra Esmirna significa mirra, ¿no? Y mirra es una fragancia utilizada para fabricar perfumes, ¿no? Pero cuando desprendía este perfume, cuando esta planta era aplastada, la cáscara de esta planta era aplastada, era estrujada, entonces salía ese aroma, ¿no? Ese aroma tan especial y que te olía tan bien, ¿no? Y esa es exactamente la descripción de la iglesia. Cuando estas personas eran oprimidas, cuando estas personas eran aplastadas, cuando estas personas eran comprimidas, ellos desprendían ese olor fragante para Dios, que era su testimonio, de que eran personas fieles, que aunque fueran aplastadas, que aunque fueran oprimidas, aunque fueran pisoteadas, ellas desprendían ese buen testimonio de una iglesia fiel, de una iglesia que pese a todas las dificultades, pese a todas esas tribulaciones que estaban pasando, ellos se mantenían firmes en su decisión de que un día dijeron sí a Cristo, ¿verdad? Pero no solamente eso, no solamente estaban pasando por estas tribulaciones. El Señor les dice, fijaros, bueno, antes de seguir, cuando hablamos antes del monte Pagos, este monte, no sé qué altura tendrían, no lo he mirado, pero de aquí, aunque en la Biblia no vienen estos ejemplos que voy a poner, pero sí viene en la historia de la iglesia primitiva sí viene. Y dice que una vez fueron lanzados desde el alto del monte, fueron lanzados al vacío 1.200 cristianos. Y otra vez 800. Otra vez 800. Ya digo, y aunque no viene en la Biblia, en la historia de la iglesia primitiva viene esta historia, ¿no? Y les quiero contar la historia de un hombre, que tampoco viene en la Biblia, pero viene en la historia de la iglesia primitiva. Este hombre se llamaba Policarpo, y era el pastor de la iglesia de Esmirna, y era un discípulo del apóstol Juan. Y este hombre, pues, fue detenido, ¿no? Y fue detenido por eso, porque era el pastor, ¿no? Entonces la cabeza la persona que sabía que dirigía la iglesia, pues a este. Y se le llevaron los romanos, y primero fue amenazado por las fieras, pero él dijo, me da lo mismo. Y luego fue amenazado por la hoguera. Y él le dijo, me da lo mismo. ¿Y sabéis lo que le dijo al procónsul, que es el que estaba llevando a ese sitio? Le dijo, mira, tú me amenazas con un fuego que arde por un tiempo y que pronto se acaba. Pero hay un fuego que tú nada sabes de él y que te espera aquí algún día en el juicio venidero, y ese fuego es un fuego eterno, ¿verdad? Pero ¿qué estamos esperando? Le dijo, haz lo que tengas que hacer.
y dice que sus captores trataron de obligarlo a blasfemar contra Dios, le dijo, contra Jesús. Le dijo, venga, llega ahora mismo la divinidad de Dios, llega la divinidad de Jesús y eres libre. Y él dijo, mira, no. Fijaros lo que le respondió, dice, si yo durante 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho mal alguno, ¿cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Eso es un testimonio, ¿eh? Eso es ser aplastado, ser estrujado y desprender un buen testimonio. Yo me imagino a personas que le estaban llevando a la horca o al fuego y alucinarían, dirían, pero este hombre, ¿no? Dice que ante la firmeza del anciano, que era un hombre ya mayor, dice que el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. Dice que atado ya en medio de la hoguera, ¿sabéis lo que hizo? Dice que se puso a orar en voz alta. Y dice que gritaba que era un privilegio morir como un mártir por amor a Dios. Y esto le digo, aunque no viene en la Biblia, es un testimonio que viene en la historia de la Iglesia primitiva, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchos creyentes murieron y siguen muriendo por su fe en el Señor Jesús. Personas que están en tribulación, pasándolas difíciles, complicadas, pero que se mantienen fieles a su Señor. Y los cristianos de esta iglesia de Esmirna eran así, se mantenían fieles. Pero no solamente eso, no solamente estaban pasando por tribulación, sino que encima dice la palabra de Dios que ellos estaban haciendo frente a la pobreza. Dice en el versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿verdad? Mirad, en el griego hay dos definiciones para la palabra pobreza, ¿no? Hay una que es que son nombres un poco raros, se llama penía, que significa una persona que tiene pero tiene poco, ¿no? Entonces sería esto de penía, tengo pero tengo un poco. Pero hay otra palabra que se llama, que se dice, a ver si lo digo bien, ojeía, que eso se refiere, describe una miseria total. Describe el estado de que no tiene absolutamente nada, incluso lo esencial para sobrevivir. Y así eran esa gente, eran de esto, los que no tenían nada, ¿no? Y ese segundo término es el que Jesús utiliza para describir la situación de esta iglesia. Personas que no tenían nada, ¿no? Los cristianos de Esmirna eran pobres en extremo, no porque no trabajaran, porque trabajaban, pero eran pobres por causa de la persecución que tenían, ¿verdad? La pobreza era un efecto secundario de la tribulación. Ellos se debían a varias razones. En su mayor parte, los miembros de la iglesia pertenecían a la clase más baja de la sociedad y muchos de ellos eran esclavos. Entonces, ahí tenemos una causa. Además, ¿qué pasaba? Que al convertirse a Cristo, una persona rica perdía todo. Ya podías tener lo que tuvieras y ser lo rico que fuese. Si tú aceptabas a Cristo, perdías todo. Tu título de nobleza, tus bienes y hasta tus amistades. ¡Aleluya! Tus amistades ya no podían hablarte, tenían prohibido hablarte. Eso me suena también a una cierta religión que hay por ahí. Había otra razón para la pobreza de los cristianos. ¿Y qué pasaba? Que a veces sufrían el despojo de sus bienes, ¿verdad? Los fieles eran saqueados y sus propiedades eran confiscadas o destruidas por los perseguidores, ¿no? Y esto que hacía, pues, todo esto, y encima las aflicciones que había contra los cristianos, pues les hacían tener ciertas penurias, ciertos problemas, ¿no? Pero, aleluya, fijaros, si seguimos leyendo, dice Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu pobreza. Sin embargo, observen la corrección que Jesús hace acerca de esta visión de la iglesia tenía de sí misma. Y dice, pero tú eres rico. Entonces,
Primero habla de la pobreza y luego habla de la riqueza. Ricos no se refería a material, a cosa material, porque si primero le dice yo conozco vuestra pobreza, no puedo decir que soy rico, se refiere a una clase de riqueza. Se refiere a la verdadera riqueza, a la que muchas veces no da mucha importancia, ¿verdad? Y cuando yo leía esto me hacía pensar en algunas doctrinas raras que hay hoy en día. Digo, esta gente no conocía el Evangelio de la prosperidad. ¿No? Eran pobres y no conocían el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Hoy en día, ¿saben? Hay por ahí doctrinas que dicen que si eres pobre, es que Dios te bendice, ¿no? A esta gente no le pasaba eso. Hoy dicen eso, que la pobreza es algo que como que tú estás mal con Dios, que estás en pecado. Es igual a estar en pecado. Y solamente los ricos están cerca del Señor. Y pero esta gente estaría fuera de la órbita de Dios, porque eran pobres, ¿no? Pues no eran de estos de esta doctrina también, de esta que dice que si tú dices soy pobre, siempre serás pobre. Pero si dices soy rico, el positivismo, ¿verdad? Al final te vuelves rico. Yo llevo diciendo rico, y sigo siendo pobre. Y entonces a esta gente le pasaba igual, ¿no? Pero el Señor les dice, soy pobre porque estáis siguiendo a Cristo, porque en esa época le pasaba esto, que seguía a Cristo, pues le quitaban todo, hasta las amistades, ¿no? Pero dice, pero eres rico, ¿verdad? La iglesia de Esmirna se consideraba una iglesia pobre, pero no se corrompía, por eso. Era una iglesia perseguida, pero era una iglesia fiel, hermanos. La iglesia era vista como pobre a los ojos humanos, pero para Jesús era una iglesia rica. ¿Sabéis por qué? Porque para Jesús la verdadera riqueza de una iglesia, ¿sabéis dónde está? No está en el tamaño de su templo, no está en la belleza de sus muebles, de sus sillas, no está en la riqueza de su presupuesto, no está en la cantidad de miembros de la iglesia, no está en su condición social, influencia política o económica de los miembros, ¿verdad? La riqueza de una iglesia, ¿sabéis dónde está? En su fuerza espiritual, de sus miembros. Aunque sean personas pobres, ¿verdad? Una iglesia es rica a los ojos de Dios cuando tiene santidad, cuando tiene vitalidad espiritual y permanece fiel a Dios durante las tribulaciones de su vida. Mucha gente, ¿qué pasa? Que piensan que aceptando a Cristo ya todo está bien, ¿no? Cuando aceptas a Cristo ya paras de sufrir. Y eso es contrario a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que tendremos tribulaciones, ¿verdad? Que pasaremos por esas tribulaciones. Pero tú eres rico cuando permaneces en Dios durante esas tribulaciones, durante esos momentos fuertes, durante esas enfermedades, durante ese momento que tienes a un familiar, ¿no? Y que nunca le echas la culpa a Dios de lo que te pasa. Mirad, el mundo juzga a los hombres por cuanto tienes y por quien eres. Jesús valora el ser rico para Dios. Jesús valora acumular tesoros en el cielo. Jesús valora ser como Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te lo doy en el nombre de Jesús. La iglesia de Esmirna era pobre, pero era fiel a Dios. Era pobre para el mundo, pero rica delante de Dios. Era pobre, pero enriquecía a muchos. No tenía nada, dice, poseía todo. Hay un versículo en 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 10, que dice, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Pablo decía, no tengo nada, pero soy rico en Cristo Jesús, ¿no?
es ser mejor como la iglesia de Esmirna, hermanos. Pobres materialmente, pero ricos espiritualmente, que como la iglesia de la Odisea. Que era rica, pero era pobre delante de Dios. ¿Recordáis la iglesia de la Odisea? Ya hablamos hace mucho tiempo de ella. Decía Jesús, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, yo sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es preferible ser pobre, pero rico en Cristo Jesús. Que no como los de la Odisea, que decían que eran ricos y Jesús les tuvo que decir, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente pasaban por tribulación y por esta pobreza, sino que encima eran blasfemados por unos que decían ser judíos. Encima eran censurados, eran maltratados por ahí que estaban desprestigiando, ¿verdad? Y esto es terrible, hermanos, es terrible. En esta ciudad había una sinagoga judía que era muy fuerte e influyente, ¿verdad? Se llamaban a sí mismos judíos y no lo eran. Antes estaban sirviendo y apoyando a Satanás. Dice la palabra de Dios, dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, decía el Señor Jesús, ¿no? Ellos no solamente perseguían a los cristianos, sino que también estaban influenciando a los romanos para arrestarlos a los creyentes. ¿A través de qué? De calumnia, de difamación, haciendo discursos ofensivos y abusivos contra el buen nombre de los cristianos. Se dedicaron a la ingrata labor de desprestigiar por diversos medios en la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y Jesucristo identifica a estas personas que estaban orquestando contra los cristianos, ¿no? Y le dice, Satanás es el instigador y a veces ejecutor de toda persecución de la iglesia, ¿no? Y el judaísmo en esta época se convirtió en la religión del odio, los cristianos, ¿no? De la persecución y del rechazo de la verdad. ¿Y sabéis qué acusaciones le lanzaban? Fijaros qué sutiles se pensaban que eran. Decían que los cristianos eran caníbales. ¿Sabéis por qué? Porque celebraban la cena del Señor y decían que tomaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por ese mero hecho no sabían nada, porque en verdad era pan y vino, ¿no? Pero ellos a decir que celebraban la cena del Señor con carne y sangre, ellos los llamaban caníbales por eso, no entendían nada, no sabían nada, ¿no? Pero también les llamaban inmorales, porque decían que hablaban del amor, Igual, no sabían nada, se pensaban que hablaban del amor eros, cuando verdaderamente estaban hablando del amor agape, de que daban todo a cambio de nada, ¿no? Pero también decían de dividir a las familias, que dividían a las familias. ¿Por qué? Porque dice que se convertían a Jesucristo y los cristianos tenían que dejar y abandonar su familia por seguir a Cristo. Claro. ¿Sabes? Distorsionaban todo, ¿no? Y luego estaban los otros, los que eran adeptos a Roma y les decían que les acusaban a los cristianos de ateísmo. ¿Sabéis por qué? Porque no podían comprender un culto sin figuritas, sin imágenes. Obviamente estos no son ateos, estos no creen nada. Si sus iglesias no tienen una imagen, no tienen nada, ¿cómo van a ser cristianos? ¿No? Y también por lealtad, ¿verdad? Y de ser revolucionarios, ¿sabes? Por negarse a decir que César era el Señor. Porque una vez al año tenían que ir y declarar que César era el Señor. Y claro, los cristianos iban y decían, no, aquí el único Señor que hay es Cristo Jesús. Y eso les traía problemas. Pero eran fieles. Yo pensaba esto, digo, si yo tuviera que ir ahora delante del gobierno y en vez de decir, Pepito es el Señor,
tendría que decir, bendito es el Señor, ¿sería capaz de decir Cristo es mi Señor y Salvador? ¿Seríamos quienes hasta ese punto hoy en día? La Biblia nos dice que tenemos que serlo. Y esta enseñanza es para que nos abra nuestro entendimiento, de que tenemos que ser fieles pese a las aflicciones, pese a las persecuciones que tengamos, ¿no? Y claro, había un odio y persecución de estos profesantes del judaísmo a tal grado que la sinagoga judía de aquella ciudad se había ganado el sobrenombre de sinagoga de Satanás. Hasta ese punto. Y eso es fuerte, ¿eh? ¿Y qué pasó con todo eso? Que eso significó una fuerte persecución contra los cristianos. Ellos sufrían prisiones, persecuciones, eran blasfemados e injuriados. Y lo que decíamos antes. Y después de esas cosas, llega esta carta y le dice a Jesús: no temas en nada de lo que vas a padecer. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible esto? Si después de estas situaciones, si después de todas las tribulaciones, después de que me han quitado todo lo que poseía, que me han quitado, después de que todos esos judíos y todos esos adentros a Roma me están injuriando, me están persiguiendo, entonces me dice el Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer. Mira, la Iglesia no es capaz del sufrimiento, por eso decía antes, ¿no? Y no quiero hablar mal de nadie, pero esa denominación de no parar de sufrir, ¿sabes? Es totalmente antibíblico, ¿no? La Iglesia no es capaz del sufrimiento conforme a los versículos 9 y 10 que hemos leído, ¿no? Esa persecución sería infligida, hemos dicho, por el propio Satanás. Él estaba manejando todos los siglos, ¿verdad? Pero ¿sabéis una cosa? Esto ocurría bajo conocimiento y permiso soberano del Señor. El Señor, hemos dicho antes, estaba, Él sabía todo de la Iglesia, ¿no? La persecución no estaban fuera del control de Dios. Ningún sufrimiento puede alcanzarnos, excepto con la autorización del Señor. Jesús permite el sufrimiento con un propósito, hermanos. Lo dice el versículo, dice, no temas en nada que vas a padecer. He aquí el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Seguirle leyendo. Para que seamos probados. Y la palabra de Dios. El diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El Señor permite esos sufrimientos en nuestra vida, permite esas enfermedades, permite todo eso para ser probados. Y somos fieles a Él. ¿Por qué? Porque muchos cristianos en el momento de la aflicción salen corriendo. En el momento de la enfermedad salen corriendo. En el momento de que no es bendecido como él piensa que le han dicho o que él cree, salen corriendo. Por eso el Señor permite en nuestra vida ese sufrimiento para ser probados, ¿verdad? Y dice que en la cárcel, dice aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel. Y sabéis, en la cárcel, en esa época de Roma, lo que significaba era la antesala a la muerte. Porque no era una cárcel como hoy en día, ni mucho menos. Y esa cárcel, ayer vi un reportaje de la cárcel esta que han hecho en El Salvador, que es la cárcel más dura que hay en el mundo. La que ha hecho el Bukele, el hombre ese. Y es una cárcel, pero vamos, que los tienen a los prisioneros allí a las bandas esas, vamos, no pueden caminar ni siquiera de pie, tienen que caminar agachados. Pero eso no tiene nada comparado con las cárceles de Roma, con estas cárceles, ¿verdad? Los romanos no cuidaban a sus prisioneros, ¿no? Normalmente las personas que entraban en las prisiones en Roma morían de hambre, morían de lepra, morían decapitados, crucificados o ahorcados. Eso era lo normal a la gente que entraba a las
las cárceles de Roma. Entonces la persecución a estos fieles de Esmirna sería dura y cruel. ¿No? Y Cristo deja claro que iban a ser arrojados a la cárcel para ser puestos a prueba, ¿no? Pero no deberían tener miedo, porque todo eso tenía un propósito. Ellos serían probados, ¿no? Ellos iban a ser probados a fin de demostrar su lealtad a Dios, a ver si era sincera, era honesta, o solamente era una cosa pasajera, ¿no? La intención del enemigo, hermanos, es destruir nuestra fe, pero el propósito de Jesús es probarla. Dice Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? Para nuestro bien, para nuestro bien, ¿verdad? El Señor no nos habla de la cárcel, pero utiliza la prisión, la cárcel para fortalecernos. El Señor nos libra del horno de fuego, pero nos purifica en él, ¿verdad? Y Él no nos libra de la cueva de los leones, como a Daniel, ¿no? Pero pasa la noche con nosotros, como estuvo con Daniel, ¿verdad? Y luego dice que se viste nublado por 10 días. Y eso me da mucho la atención, por 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente tiene varios significados. Yo he mirado y tiene varios significados. ¿No? Puede indicar que la tribulación, que la prueba esa que nos pone Dios, pues que no va a ser para siempre, sino para 10 días solamente, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Pero también indica, también hay otras ideas por ahí de los eruditos de la Biblia que dicen que esa tribulación tiene forma de los 10 brotes de tribulación que ocurrieron. Ahí no he indagado, al final no quiero meter más líos, ¿no? Pero Jesucristo recomienda a la iglesia de Esmirna que sea fiel hasta la muerte, ¿verdad? Que es el precio a pagar por la fidelidad. Le sigue diciendo, dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mirad, lo que tenga que pagar por la muerte, si tenemos que pagar por la muerte, por el hecho de mantenernos fieles, pues nada, adelante. Tenemos la promesa de recibir la corona de vida en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ese es el premio para los mártires, los que dan su vida con Cristo. Esa es la corona que recibió Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y esa es la corona que recibió Policarpo, este hombre que hablábamos antes, ¿verdad? Obispo de Esmirna, pastor de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y esa es la corona que miles de mártires recibirán directamente de la mano del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vale la pena morir por la causa de Cristo, hermanos. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacerlo? Y por fin el Señor nos dice que todos aquellos que aguanten esa presión, no sufrirán daños en la segunda muerte. El versículo 11 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. Aleluya. Dice primera Juan, capítulo 5 y versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pues a vosotros que creéis que Jesucristo es el Hijo de Dios, a vosotros que habéis aceptado a Cristo, a esos es a quien Jesucristo promete que no sufrirán daño en la segunda muerte, ¿no? La segunda muerte se está refiriendo a la condenación eterna. Esto es lo que esperan todos aquellos que rehúsan recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Mirad, una cosa, los hombres pueden nacer una vez, y cuando hablo de hombres me estoy refiriendo a hombres y mujeres, o las mujeres, pueden nacer una vez y morir dos veces.
Eso es lo que pasa a toda persona incrédula. Pero también los hombres pueden nacer 2 veces y morir una vez. Y eso es lo que le pasa a las personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Me han entendido? Los hombres pueden nacer una vez y morir 2 veces. Esto le pasa a las personas incrédulas, que no conocen a Cristo. Pero también los hombres y mujeres pueden nacer 2 veces y morir una sola vez. Que esto le pasa a las personas que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando nacimos la primera vez, cuando nacimos la primera vez, eso fue una vez, ¿no? Y volvimos a nacer, nacimos de nuevo cuando aceptamos a Cristo, ¿no? Cuando somos bautizados, damos testimonio a través del bautismo de que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, morimos a nuestra vieja vida, recordáis lo que os habéis bautizado, ¿no? Y lo que no os habéis bautizado, pues experimentarlo cuanto antes mejor. Y cuando salimos del agua, volvemos a nacer, la segunda vez. Pero esas personas que hemos aceptado a Cristo solo morimos una vez. Solo morimos una vez, ¿no? Dice que al vencedor Jesús le promete que esto no sufrirá daños en la segunda muerte. La segunda muerte. ¿Verdad? La peor muerte, hermanos, no es la biológica, es la espiritual. Esa es la peor muerte, ¿verdad? El cristiano no tiene que temer a la muerte, porque la vida eterna es más fuerte que la simple destrucción de nuestro cuerpo carnal. La segunda muerte es en la condenación eterna. El mismo libro de Apocalipsis vamos a ir al versículo 20, aquí un poquito más adelante, y vamos a leer el versículo 14. 20, capítulo 20, versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y esta está preparada para todos aquellos que no han aceptado a Cristo en su vida, ¿no? Entonces, pero los que fueron fieles, los que son fieles, los que han aguantado, los que hemos aceptado a Cristo, recibiremos un día todos los honores, y el Señor nos dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿qué preferimos? ¿Morir una vez, nacer una vez y morir 2 veces? ¿O nacer 2 veces y morir una vez? La decisión es tuya, de cada uno, de cada uno. Entonces llegamos a lo importante. ¿Cómo nos impacta a nosotros hoy este mensaje? Este mensaje a la iglesia de Esmirna nos alienta a nosotros a no rendirnos, a ser fieles hasta el punto de morir por esa fidelidad, a luchar en medio de tribulaciones, de enfermedades, de padecimientos, de persecuciones, de desánimos, de descreditarnos, ¿sabes? Últimamente están pasando cosas y yo creo que cuando yo este mensaje no lo he buscado a propósito para ahora, pero es algo que estamos pasando por esa situación en la iglesia. Estamos pasando situaciones difíciles y complicadas, con enfermedades, con aflicciones, ¿no? Con persecuciones. Estamos siendo perseguidos, no de esta forma como estos primeros cristianos, pero sí estamos siendo perseguidos. La gente les molesta todo de la iglesia, les molesta los ruidos, les molesta que tenemos una caja de cartón, cosas que no tienen importancia, pero les molesta, ¿sabes? ¡Aleluya! De alguna forma estamos siendo perseguidos por eso, pero también estamos siendo desprestigiados. Hermano, ayer me ocurrió una cosa muy curiosa, y la quiero hacer pública, y algún día pues tendremos que, porque no es la primera vez que nos pasa. Salía de la iglesia ayer, cuando estaba todas las semanas, salía con mi hija, y enfrente de la iglesia estaban unas personas entregando unas revistas de la iglesia esta de Pare de Sufrir.
y ya es la primera vez. Yo creo que se lo hacen a posta. Y están hablando con una mujer. Entonces me puse enfrente de ellos para cuando dejaran de hablar con esa mujer, pues decirle que por favor, porque ya una vez fuimos al pastor y el pastor lo negaba, que no creo que los hermanos vayan, ¿sabes? Y es que yo creo que ya lo hacen a posta. Entonces, cada uno es libre de predicar el evangelio donde quiera y como quiera. Pero yo creo que ya me da la sensación esa de que ya lo hacen un poco. Entonces me esperé allí y le dije a mi hija, espera Paula, pero cuando me vieron, no sé si me verían, pues se fueron. Y la mujer que estaba vino a hablar conmigo, la que le había entregado la revista. Y me dice la mujer, ¿ustedes de dónde son? Y dije, ¿cómo de dónde somos? Yo pensaba que estaba diciendo si éramos de alguna denominación. Y dije, somos cristianos, ustedes son evangélicos. Y me dijo, es que me han dicho esas chicas que ustedes son, que son de una cosa muy rara, no sé cómo me ha podido decir. Y dijo, madre mía, hasta ese punto, o sea, me estamos siendo desprestigiados. Digo, mira, me pasa igual que esos primeros cristianos, con esos judíos, ¿no? Y eso, hermanos, está muy feo, pero es bíblico, ¿no? Algo estaremos haciendo bien, quizás no muchas cosas, pero algo estaremos haciendo bien, cuando tenemos tanta oposición, cuando tenemos que la gente nos desprestigia, ¿sabes? Pero nosotros, como estos primeros cristianos de esta iglesia, vamos a seguir siendo fieles. Siendo fieles a Dios, ¿verdad? Hoy espera de la iglesia, pero no ya de ahora estamos mirando a esta iglesia, que se vive de vida, Dios espera fidelidad en la vida, en el testimonio, en la familia, en los negocios, en la fe, ser fiel a Dios en todas esas cosas, ¿no? Haremos aquí un ejemplo, no vendamos al Señor por dinero como hizo Judas, o no cambiemos al Señor por un plato de lentejas como hizo Saúl, ¿no? O no vendamos nuestra conciencia como por una barra de oro, como hizo Acán, ¿no? Seamos fieles a Jesús, hermano. Aunque esto nos cueste, lo que nos cueste. Aunque nos cueste nuestro noviazgo, nuestro empleo, nuestro éxito, nuestro matrimonio y hasta nuestra vida. Seamos fieles a Dios. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 10 al 12, de que seremos bienaventurados cuando nos persigan, cuando nos difamen. Dice que seremos bienaventurados, que seremos dichosos, que seremos felices cuando nos persigan. El mundo persiguió a Jesús y también nos perseguirán a nosotros, ¿no? La Biblia dice en 2 Timoteo 1:29, dice, porque a ustedes será concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Lo que decíamos antes, para de sufrir. La Biblia dice, a ustedes será concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Quizás por eso nos difaman, porque nosotros predicamos y enseñamos lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo pienso ni lo que piensa nadie, ¿verdad? Pablo también dice en Filipenses 1:29, dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Jesús, hermano, fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Filipenses 2:8. Ahora, os hago una pregunta a todos, como iglesia. ¿Queremos ser nosotros como la iglesia de Esmirna? ¿Sí o no? Contéstenme esta pregunta. ¿Sí? Pues sabéis una cosa, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y queremos. Aunque pasemos por enfermedades. Estamos pasando, tenemos hermanos y hermanas que están pasando por enfermedades. Que han sido operados. Que están pasándolo, pues, quieres o no quieres, siempre la enfermedad trae aflicción,
trae problemas, ¿no? Estamos pasando por problemas de trabajo, de hogar, de casa, con muchas situaciones. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo injuriados, pero debemos permanecer fieles, no importa nada. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, cueste lo que nos cueste, cueste lo que nos cueste. Mirad, hermanos, mientras estamos aquí, hoy, en esta mañana, muchos de nuestros hermanos están enseñando con su sangre su fidelidad a Dios. Muchos, en muchos países, ¿no? Es difícil ser fiel, es difícil, pero es el único camino por donde pasan las bendiciones divinas. La Iglesia llegó a donde está hoy a través de mucha lucha, muchas lágrimas, mucha sangre fue derramada para que estuviéramos hoy aquí, ¿verdad? Incluso hasta la sangre de Cristo Jesús. Él compró esta iglesia con su sangre, hermanos, y se dio a sí mismo por ella. Mirad, ni un solo pasaje de la palabra de Dios promete una vida exenta de sufrimiento. Ni nada, no hay ni un solo versículo, ¿no? Así que, hermanos, hoy tenemos que seguir luchando con coraje, sin rendirnos, pase lo que nos pase. Jesús volverá a buscar a su iglesia. Él nos conoce, nos alienta, y nos va a guardar hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena ser fiel hasta el final, ¿verdad? A Él, y solamente a Él, sea toda la gloria y toda la honra. Nos ponemos de pie.